8 direcciones me da Dios cuando yo me congrego, cuando yo asisto a la iglesia. Hay 8 direcciones que Dios te dará si obedeces esta palabra. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay un poder cuando tú y yo nos congregamos en la casa de Dios. Número 1, la primera dirección que Dios me da, Hebreos 9:27, de manera que esté establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Primera dirección, Dios nos hace consciente de la realidad de que el mundo no se acaba para el que se muere. Es una filosofía del mismo infierno. Porque si el mundo se acabara para el que se muere, ¿por qué Hebreo dice está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Quiere decir que hay una continuidad. Después que tú y yo partimos de esta tierra hay una continuidad. No dice está establecido que mueran una sola vez y se acabó todo. Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay una realidad después de la muerte. No comas cuento del infierno. Segunda dirección que Dios nos da está en Hebreos capítulo 9, 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. Cuando yo me congrego, yo fortalezco mi salvación. Yo fortalezco esa oportunidad que Dios me dio. Son 34 años que Dios me dio esta oportunidad de salvación y yo no he parado de congregarme ni voy a parar de ir a la iglesia. Voy por 34 años más porque mi salvación vino y Él me ha fortalecido. Número 3, cuando yo me congrego hago la voluntad de Dios. Hebreos 10:7 dice: entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando yo no me congrego, no hago mi voluntad. Cuando yo me congrego, hago la voluntad del Padre, hago la voluntad de Dios. Por eso es que el diablo y el infierno no quieren que tú te congregues y que vayas a la iglesia. Porque cuando tú te congregas, se activa la voluntad de Dios en tu vida, no la voluntad tuya. La voluntad tuya es ir para la droga, para el alcohol. Tu voluntad es ir para la discoteca, para el baile. Tu voluntad es ir para los carnavales, para la carne, para la ponchera, para la demencia. Pero la voluntad de Dios se activa cuando yo me congrego, cuando yo voy a la iglesia. Número 4, son 8. Número 4. Cuando yo me congrego, dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos testificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Cuando yo me congrego, yo le doy valor a Dios. Dice que Cristo se entregó como ofrenda, en sacrificio vivo, murió por ti, murió por mí. Cuando yo me congrego le doy el valor de su sacrificio, honro su sacrificio. Cuando yo no me congrego, yo le estoy diciendo a Cristo: a mí no me interesa que tú moriste, a mí no me interesa que te clavaron, a mí no me interesa que te pusieron esa corona de espinas. Pero cuando tú y yo nos congregamos, estamos diciendo: yo valoro el sacrificio de Cristo. Número 5, cuando yo me congrego, dice la Biblia que Cristo está sentado a la derecha del Dios Padre. Quiere decir que cuando yo me congrego, la intercesión de Cristo a la derecha del Padre, Él intercede por mí, por mi familia, por mi hogar, por mi negocio, por mi empresa. Estos son los beneficios cuando tú te congregas. Entonces Cristo va a interceder a la derecha del Padre por
problemas, por tus situaciones, por tu empresa, por tu negocio. Número 6, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando yo me congrego, dice que los enemigos tuyos y míos son puestos debajo de los pies de Cristo. La Biblia dice que Dios tiene enemigos, la Biblia dice que Cristo tiene enemigos, y tú y yo no vamos, estamos llenos de enemigos visibles y ocultos, brujos, hechiceros, satanistas, altares de idolatría. Todo eso son enemigos que vienen para robarte la bendición y tenerte en ruina y en miseria. Pero cuando tú te congregas y vas a la iglesia, entonces dice que Jesucristo pondrá a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Número 7, y voy terminando. Cuando yo me congrego, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando yo me congrego, la Biblia dice que nunca más Dios se acordará de tus pecados y de los míos. Él los echa a las profundidades del mar y nunca más se acuerda de ello. A veces Cristo te ha perdonado y tú sigues martirizándote con el pasado. Suelta el pasado. Cuando yo me congrego, suelto el pasado. La Biblia dice en Isaías 43:18, no traigáis a memoria las cosas pasadas, antiguas, aquí yo hago nueva. Todas las cosas, cuando yo me congrego, Dios hace nuevo y me hace olvidar el pasado. No dejes que el pasado te torture. Hermana, no tortures a tu esposo con el pasado, sacándole todos los días la misma tontería, el error que cometió. Esposo, no tortures a tu esposa todos los días sacándole la misma basura de hace 20 años. Sigues todavía con el resentimiento y todos los días sacando el pasado. Arrepiéntete y suelta el pasado. Santo Jehová. Número 8, cuando yo me congrego, termino, dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Y el 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Jehová. Y dice el 23, dice, fiel es el que prometió. Cuando yo me congrego, lo que Dios me prometió lo va a cumplir. En la discoteca, en el baile, en la ponchera, en el carnaval, Dios no te va a contestar nada de lo que te ha prometido. Las promesas se cumplen congregándome, yendo a la iglesia, aunque me critiquen, me llamen loco, fanático, vago, no tienes que hacer, que diga el infierno lo que quiera, pero yo llevo 34 años congregándome y voy por 34 más porque Dios me ha cumplido lo que me ha prometido en Betel, en la casa de Dios. En el mall no se te va a realizar tu promesa. En el shopping no se te va a realizar tu promesa. En la cinta coimera, la cinta costera, no se te va a realizar tu promesa. Las promesas que Dios te ha hecho se cumplen cuando tú te congregas, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas a oír palabra de Dios. No te dejes llenar la cabeza del diablo y del infierno. Congrégate, porque allá hay un poder que se activa. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. No hagas una costumbre el no congregarte. Suelta la novela, suelta la turco, demonio, y corre a congregarte, a oír una palabra de vida y de poder. Apóstol Amós te bendice. Comenta y comparte. Amén.